Buenas tardes. Hemos bajado el promedio de edad del panel drásticamente. Los escuchábamos reírse recién y los chicos sacaron los celulares y dijeron, nosotros también tenemos chistes. Pero les dije que no son buenos momentos, que se tienen que portar bien, no son buenos momentos para hacer chistes. Ahora, estamos con el asunto de la voz de los alumnos un poco complicados. Entonces, yo les pedí que se porten muy bien, pero me parece que se les fue la mano, están todos muy quietos. ¿Qué sucedería si tratáramos al alumno como alguien cuya opinión importa? Esta es la pregunta que está en el trasfondo de todo este panel. La repito, ¿qué sucedería si tratáramos al alumno como alguien cuya opinión importa? Es una frase provocadora de Michael Fullan. ¿Por qué nos hacemos esta pregunta? La voz de los alumnos tradicionalmente, sobre todo en nuestro país, oscila entre el silencio y el grito. El silencio que obedece a un formato escolar, recién en el panel anterior se hablaba de eso, un formato escolar que tiene tiempo, que tiene siglos, que Rancière describe como orden explicador, un orden explicador que le da la palabra y legitima la palabra del docente. Es él el único que puede hablar. El orden explicador, dice Rancière, produce atontamiento. El atontamiento es liberar al alumno de su voz, de su inteligencia y de su responsabilidad. En todo caso, cuando hay voz, en este modelo tradicional de escuela, la voz del alumno es un eco de la voz del docente. Estoy dando por descontado que hay docente y que hay una voz docente, que ya es bastante optimista, ¿no?, en los tiempos que corren. El silencio también tiene que ver con una subestimación que tenemos, que hay que reconocer que tenemos en relación a los chicos en la escuela. Muchos de ellos reducidos a un lugar de minoridad que contrasta muy fuertemente con la vida que los chicos llevan fuera de la escuela. Hay muchos estudios que nos muestran qué hacen los chicos adentro de la escuela y qué hacen afuera. Y es impresionante ver, sobre todo en los sectores populares, donde los chicos permanecen arrinconados, sin voz, indiferentes, sin participación, mínimos adentro del aula. Pero cuando salen de la escuela, sobre todo en familias monoparentales, los chicos trabajan, se hacen cargo de sus familias, cocinan para sus hermanos, lavan, planchan y por la noche trabajan con sus padres. Y otros chicos que en la escuela están convencidos de que son buenos para nada, salen de la escuela y son formidables deportistas o bailarines o músicos. Del otro lado del silencio está el grito, que es cuando la voz de los alumnos se exacerba, cuando se interrumpe el diálogo, cuando se interrumpe la ley, cuando se avasalla el espacio público, cuando se interrumpen los derechos de enseñar y de aprender. Pero hay otra voz posible y es una responsabilidad de los educadores en las escuelas de ayudar a los chicos, a las chicas, a desarrollar esa voz. Eso es un trabajo escolar y es un trabajo muy complejo.
El panel de hoy este panel está dedicado a mostrar las características de esa voz y cómo podemos construirla dentro de las escuelas, que es hoy el lugar que tenemos y que en lo personal valoro profundamente, el lugar que tenemos para la educación pública, las escuelas. La pregunta entonces que deberíamos hacernos, la pregunta que debería hacerse cualquier reforma es ¿qué alumno queremos? ¿Qué alumno queremos formar? Y en este esquema, pero habría muchos otros, solo traje este, simplemente para plantear el tema, tenemos muchas opciones. En dos ejes que van de la pasividad a la actividad, de lo positivo a lo negativo, se nos describen 4 tipos. En el cuadrante superior derecho tenemos al alumno indiferente, el que queda al margen, el que no está. El que no está aunque esté. Abajo, el que rechaza el sistema, el que rompe las reglas. Uno diría, sabemos por estos días, la forma que asume en la Argentina, ¿no?, el rechazo al sistema por parte de los alumnos. Muy desafortunado, por cierto. Después tenemos los alumnos que aceptan lo que hay. Esos tradicionalmente son los que más nos gustan, con ironía lo digo. Los adaptaditos, los que se portan bien, a los que les ponemos 10. Los que repiten las consignas, los que entienden la consigna y contestan lo que esperamos. Y por último, los que influyen en el sistema, los que tienen una voz. Aquellos que pueden hacerse responsable paulatinamente de su propio aprendizaje, porque en el fondo lo que queremos, el alumno que queremos, es el alumno que aprenda a aprender. Es decir, que construya una autonomía sobre su propio aprendizaje. Es curioso porque en las escuelas estamos muy atentos al progreso académico. Queremos que aprendan muchas matemáticas, mucha biología, eso es lo que evaluamos. Y estamos muy distraídos con el progreso y la madurez de la propia voz. ¿Es legítimo que los alumnos tengan voz? Yo creo que sí. La legitimidad de la voz de los alumnos en la escuela es algo relativamente nuevo. En el mundo se empiezan a plantear experiencias hacia fines de los 80. En el mundo anglosajón, vamos a reconocer, hay mucha investigación ya sobre eso. Y incluir la voz, la perspectiva de los alumnos en los procesos de enseñanza y aprendizaje produce más y mejores aprendizajes. ¿Por qué debemos incluir la voz de los alumnos? Hay muchos argumentos. El argumento más poderoso es que los alumnos son los que más saben acerca del aprendizaje que se produce en una escuela. Ellos saben con qué docente aprenden y con quiénes no. Saben de los aprendizajes positivos y las decepciones. Saben cuándo deben irse o tienen ganas de irse. ¿Cómo no conversar y cómo no incluir a estos testigos expertos en los procesos de planificación de cada clase, de cada materia, en los procesos de mejora? Hay otro argumento que tiene que ver con que los jóvenes, los chicos en general, están en un desarrollo de su identidad, son personas en formación y parte importante de la formación es generar una conciencia progresiva de las propias capacidades y necesidades de aprendizaje. Poder reconocer las propias fortalezas y debilidades. Por último, la escuela tiene una enorme responsabilidad en la formación ciudadana.
toda vez que un ciudadano puede ser definido como alguien que habla, como alguien que ni queda en silencio ni está a los gritos, como alguien que puede conversar. Un ciudadano es quien tiene voz y voto, ¿no? También. ¿Cómo construimos esa voz? Porque el voto ya se los dimos. A los 16 años pueden votar. El asunto es cómo construimos esa voz. Hay muchos casos muy interesantes, algunos muy jugados. Yo tuve oportunidad hace poco tiempo de visitar escuelas públicas en el norte de Italia, escuelas infantiles. Y es formidable ver cómo niños que están aprendiendo a hablar y por lo tanto que están empezando a formarse como ciudadanos, planifican junto a sus docentes la jornada escolar. Estoy hablando de una inspiración específica en la pedagogía de Reggio Emilia, pero hay otros ejemplos en el mundo. Lo que yo pude ver es que en grupos de chicos de 3 años, 2 años y medio, 3 años, cada mañana al llegar se sentaban en unas gradas que parecían pequeños foros, chiquitos, estoy hablando de chicos 2 años y medio, 3, apenas empezando a hablar. Lo primero que hacen en el día es escuchar a su maestro con la propuesta que trae para ese día. El maestro dice cuál va a ser el trabajo que él les propone y les pregunta qué otro trabajo se proponen hacer ellos, cada uno. ¿Qué vas a hacer hoy? Que es una pregunta que uno podría extender en el tiempo y es ¿qué vas a hacer con tu vida? Hay 2 restricciones. La primera es que no estás solo. Lo que vos decidas hacer tiene que poder ser hecho con otros, en negociación, en un consenso con los otros. La segunda restricción es que los recursos son escasos. El tiempo y los recursos son escasos. Lo que decidas hacer tiene que ajustarse a estas restricciones, porque la libertad no es absoluta. Esos chicos pueden, y yo los he visto, decir, por ejemplo, yo hoy, en ese tiempo de escuela, quiero terminar el dibujo que empecé ayer, ¿por qué no lo terminé? Otro chico puede decir, yo quiero construir una casa con bloques. Otro puede decir, quiero jugar a la pelota en el parque. Otro puede decir, quiero jugar a la pelota en el patio. En ese tiempo, digo, que queda en manos de los alumnos y que ellos van a planificar. El maestro puede hacer ahí intervenciones muy interesantes. Puede decir, por ejemplo, como escuché decir, pero hoy hay una sola pelota. ¿Cómo hacemos? Y entonces los chicos deliberan y resuelven de alguna manera ese pequeño conflicto del que quería jugar en el parque y el que quería jugar en el patio. Cada día, a partir de esta práctica, los alumnos son conscientes que tienen una responsabilidad y un trabajo por hacer. Y la intervención del docente es exquisita, sofisticada, atenta, profesional, porque va a ir planteando distintos conflictos para que esa voz y esa responsabilidad vaya creciendo. Hay muchas estrategias para incluir la voz de los alumnos en la vida escolar. Muchas. Les podemos asignar roles institucionales, sociales, les podemos asignar roles reguladores. Los alumnos pueden constituirse en mediadores, en la resolución de conflictos. A mí me interesan mucho los roles pedagógicos. Me interesan muchísimo las experiencias en las que unos alumnos enseñan a otros alumnos, las mentorías entre alumnos. Está probado, hay evidencia de que eso produce mejores aprendizajes.
Los alumnos también pueden colaborar en procesos de investigación del currículum. Los alumnos también pueden planificar las actividades junto con sus docentes. Hay también la posibilidad de generar consultas sistemáticas en las escuelas. De hecho, hay muchas escuelas que trabajan así, con rondas o asambleas semanales, donde los alumnos pueden conversar entre ellos y con sus docentes sobre los problemas de la vida escolar. Por supuesto, los alumnos pueden participar de las evaluaciones de las clases y, desde luego, de sus propias autoevaluaciones. Pueden participar de los consejos diversos que existen ya. Lo que en este panel presentamos, que es un panel sobre la voz de los alumnos, era impensable hacerlo sin la voz de los alumnos, con lo cual aquí hay alumnos de 3 escuelas distintas que lo que van a hacer es presentar algunas experiencias en construcción. Ellos están muy nerviosos. Yo les dije que ustedes los iban a escuchar con mucho cariño. No me defrauden. ¿Estamos bien? Cristian Rodríguez es de 6º año de la Escuela Media 8 de Lanús y va a contar una experiencia que realizan en la escuela en la que pudieron articular una participación original. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos primero. En nuestro colegio se implementó un proyecto, por así decirlo, se llama Muy Bien 10, en donde prácticamente buscan salir de lo normal o cotidiano, lo monótono que estaban siendo las clases, o la manera de aprendizaje, por así decirlo. Lamentablemente, es algo que apuesta a un futuro mejor para nosotros, pero es algo que implica un gran cambio, porque es cambiar una estructura monótona, ¿no?, en donde el profesor está al frente y los alumnos están sentados y escuchamos, a tener una estructura más flexible, una estructura de ida y vuelta, una estructura de el profesor habla, el alumno también, comparten opiniones, pero más allá de eso busca y entiende. Lo voy a hacer de manera más gráfica como para que se entienda mejor. Hoy se lo explicaba y le decía el tema del vaso de agua. Hace mucho tiempo, capaz, por las limitaciones para poder tener un conocimiento, de poder saber algo, era reducido. Todos los alumnos que iban a los colegios eran como un vaso de agua vacío, en donde el profesor lo que hacía era llenar ese vaso vacío con el conocimiento. Hoy en día hay diferentes medios, diferentes maneras de poder obtener información y esa información se convierte en conocimiento para la mayoría de los chicos que van al colegio. Entonces, como que están intentando llenar un vaso que ya está casi lleno. Entonces, lo que busca es eso, dar más conocimiento de lo que ya se tendría como para desbordar al chico, sino que se busca, si ya tenemos ese conocimiento, dar herramientas para poder manejar ese conocimiento, saber qué conocimiento se tiene que quedar, qué conocimiento es el que nos va a ayudar y qué conocimiento es el que necesitamos cambiar, modificar o mismamente mejorar también. Porque no se trata de que porque vayamos con conocimiento sepamos todo. Porque vayamos al colegio estamos aprendiendo y día a día vamos aprendiendo cada vez más cosas, solamente que ella se va con una mentalidad distinta al colegio, con otro tipo de entendimiento. En el caso de Agustina, bueno, Agustina por ahí nos puede contar un poco más, Agustina Iturbe, que es de 3er año, de la Escuela Media 9, también de Lanús. También están en ese proyecto, ¿no, Agustina? Buenas tardes a todos. Y nosotros empezamos con el proyecto este año. La encargada de contarnos de qué se trataba fue nuestra profesora de lengua, que nos dijo, ustedes van a elegir un tema que vamos a desarrollarlo de acá hasta una muestra final de año. Elegimos el tema viajes y a medida que íbamos desarrollándolo, se fueron agregando las materias de matemática y construcción de la ciudadanía. Lo que más me gustó de esta experiencia fue que, al trabajar en un solo eje principal, las demás materias pudieron acoplarse a ellas
y lograr un mejor desarrollo de sus contenidos, logrando así una mejor comprensión para los chicos, y en vez de verlo como una carga, lo disfrutaron más, como que se divertían al hacerlo, no al punto de tomarlo como burla, pero sí como tomarlo en serio. ¿Y qué obstáculos se les presentó cuando tuvieron que poner en marcha este proyecto? De mayor participación de los chicos, porque tenían que elegir los temas. ¿Qué problemas hubo? Los problemas que siempre se presentan, ya de por sí en cualquier cosa, es que al principio todos estamos muy entusiasmados y cuando llega el momento de hacerlo como que se pincha un toque las cosas. Y ese fue uno de los principales problemas, tratar de seguir manteniendo el entusiasmo, tratar de seguir manteniendo el interés, tratar de seguir manteniendo ciertas cosas que había que mantener. Otros obstáculos capaz fueron el no comprender bien la idea, porque es como la idea era salir de una estructura rígida para volver a una estructura un poco más flexible, una estructura un poco más compartida entre el profesor y el alumno. Y la problemática que tuvimos nosotros en particular es que salimos de la estructura rígida para meternos en otra estructura rígida, en donde sí elegimos el tema, pero se siguió manteniendo el mismo método. Y una de las cosas que me gusta de este proyecto, y también lo dije en otra manera y de manera gráfica, es que el proyecto apunta a salir como personas que pensamos y razonamos y no como loros que repetimos como estamos saliendo últimamente. ¿Y vos, Agustina, qué obstáculos se presentaron? Bueno, en mi caso en realidad no hubo muchos obstáculos. Quizás al principio algunos chicos como que le daba igual, porque lo veían como un proyecto más, o sea, algo que ya se había visto, pero a medida que fueron conociendo más sobre el tema, les fue gustando hasta el final lograr adaptarse a ello. ¿Y qué aprendieron? ¿Aprendieron algo distinto con ese proyecto? Nosotros aprendimos a trabajar más en equipo, la solidaridad y también responsabilidades, ya que antes, cuando te daban tareas o te mandaban a buscar algo, vos lo veías como una carga y que lo dejabas siempre para último momento, o bueno, me lo pasó un compañero. Ahora en cambio se responsabilizan más y lo que te dan ese día lo buscan ese mismo día y les gusta hacerlo. No es que lo ven, ay, tengo que hacer esto, si no me van a retar. No, ellos lo hacen porque les gusta, no como obligación. ¿Cristian? Bueno, prácticamente dijo casi todo, pero... Pasa con las chicas, ¿viste? Y bueno, una vez que arranca, ¿viste? Ya después cuesta pararla. Nada, mentira, joda. Y sí, vamos a poner un poco de humor, si no muy serio todo. Y una de las cosas que también pudimos aprender es que no tenemos un rol limitado. No tenemos un rol limitado. Es decir, como no tenemos ese rol de venir y sentarnos y solamente escuchar, sino que aprendimos que tenemos, como estaba hablando ella, una voz, y que nuestra voz no es que nos sirve de nada, sino que ayuda a mejorar ese vínculo que hay entre profesores y alumnos, que eso también fue algo que facilitó mucho, algo que se logró, y además está decir que facilita una banda el aprendizaje, facilita una banda todo lo que es manera de manejarse dentro del aula, ya no es tan rígido, tendría que ser, ¿no? Pero son cosas que se van logrando y que van mejorando también. Facilita una banda. Sí, una banda. Eso anotemos. Bueno, gracias, chicos. Bueno, vamos a escuchar ahora Octavio Cerda, de sexto año, Victoria Martínez, de cuarto, y Felipe Urbas, de tercero, son del Colegio Nacional Buenos Aires. Se van a portar muy bien acá. Y van a contar una experiencia súper interesante de participación en la reelaboración del currículum. A ver, Octavio, ¿cómo es? Buenas a todos. Sí, como decía Claudia, hace un año, casi un año exactamente, venimos trabajando, docentes y estudiantes, en la elaboración de un nuevo plan de estudios para nuestro colegio, que si bien empezó hace un año formalmente, creo que es algo que se viene planteando desde el día siguiente al momento en que se planteó el plan de estudios anterior y que va a continuar para siempre, porque creo que está cada vez que alguien critica al colegio, cada vez que un docente y un estudiante
hacen una crítica a la clase, a la dinámica, a cómo funciona, al rol que tiene el colegio en la comunidad, al rol que tenemos los estudiantes en el colegio y al rol que tienen los docentes. La realidad es que nosotros nos reunimos el año pasado en una jornada que tenemos en el colegio y creo que ese fue el punto de inflexión, reconocer que las cosas así no funcionaban para nosotros, que el colegio podía ser muy bueno en muchísimos aspectos y que era una de las razones por las cuales muchos nos planteaban que no había que cambiar nada, pero nosotros nos sentíamos bastante insatisfechos. Y para mí es importante que la insatisfacción no se confunda con ingratitud o ingenuidad, porque nosotros reconocemos el valor que tiene el colegio, pero al mismo tiempo sentimos que tiene muchísimo potencial que no estaba siendo aprovechado, que eran los estudiantes, los docentes, las relaciones institucionales, el presupuesto. Nos parece que cada vez que un chico se aburría en el colegio o cada vez que un chico sufría el colegio no estaba funcionando, porque son 5 años de nuestras vidas, son 2.000 estudiantes, 400 docentes, impuestos de toda la sociedad. Entonces, estaría bueno que hagamos que valiera la pena ir al colegio todos los días durante 5 años, que estaría bueno que valga la pena que la sociedad pague con los impuestos esta educación. A nosotros nos parece que un colegio que funciona es un colegio en el cual uno siente placer por ir, y en ese sentido, sentarnos estudiantes y docentes a pensar qué colegio queremos y no solo transitar el colegio, es una experiencia maravillosa que, bueno, ahora Felipe les va a contar cómo fue y que nos parece que tiene muchísimo para aportar en esto de entre el grito y el silencio. Es reconocernos capaces de pensar qué educación queremos tener y capaces de construirla juntos. Felipe va a contar cómo lo hacen. Sí, bueno, yo tenía la dirección de contar la forma en la que lo hicimos, cómo llegamos al punto en el que estamos actualmente. Y me parece muy importante recalcar que este es un proceso que, más allá que haya empezado el día en el que se presentó el plan actual, empezó más formalmente alrededor de 2014, cuando hicimos los primeros círculos de debate para discutir qué les parecía a los alumnos, qué era lo que le faltaba, qué era lo que fallaba del plan que teníamos nosotros. Después de eso vinieron ciclos de charlas, vinieron reuniones interclaustros, charla con especialistas como Claudia o Daniel Feldman, y así se fue formando la idea de que algo había que actualizar. A partir de esto, nosotros, desde la comisión que formamos para actualizar este plan de estudios, comisión de alumnos, planteamos que había 2 ejes importantes frente a los cuales había que discutir. Porque nos dimos cuenta que si nosotros 3 o los 200 chicos que hay en la comisión eran los que hablaban y eran los que decidían, no iba a ser un plan duradero, que necesitaba que toda la comunidad educativa participara y no solo lo avalara, sino que estuviera activa en su redacción. A partir de esto vimos los 2 ejes, los ejes del estudiantado y los docentes, frente a los cuales decidimos, para abarcar el del estudiantado, organizar otros círculos de debate, presentándoles nuestras ideas y pidiéndoles que nos dijeran qué les parecían, qué tenían para agregar y qué críticas tenían. ¿A quiénes? A los alumnos, en círculos de debate para alumnos, en un principio. En estos círculos, una pregunta que me parece muy importante recalcar que les hacíamos para empezar y que algo lo nombró Octavio, es la pregunta de ¿lloraron alguna vez por el colegio? Es una pregunta que a uno le parecería algo rara, pero increíblemente una gran mayoría de los chicos, por no decir casi todos, habían llorado por el colegio. Y ahí es donde falla la educación. Cuando un chico sufre por aprender, ahí es cuando no está aprendiendo. Entonces, a partir de esto, nosotros nos dimos cuenta que, más allá de que la opinión de los chicos podía ser si la flexibilización curricular sí, si más horas en una materia, menos horas en otra, estaba bien, necesitábamos la opinión de los profesionales. Por lo que nos reunimos con todos los departamentos docentes, con los docentes con más confianza que teníamos, y así fuimos formando entre los 2 claustros, el docente y el estudiantil, una reforma de la comunidad educativa en su totalidad. Después de esto, y creo que es una parte muy importante, nos reunimos con todos los especialistas y expertos en la materia que pudimos encontrar, sea Alicia Camiloni, Catalina Nosiglia, Estela Clet Fernández de francés, y así muchísimos más. Y esto nos dio una mirada externa que creo que es necesaria para cualquier plan de estudios. La verdad es que una de las cosas que me parece muy importante en un plan de estudios que pretende ser flexible es que a las reuniones
tanto a las reuniones como a los círculos de debate, uno vaya con una mentalidad abierta. Nosotros íbamos a estos lugares con las dos opciones muy marcadas. Podíamos continuar con el plan o tirarlo a la basura si tenían argumentos justos para decirnos. Nada era fijo. Nosotros estábamos siempre abiertos a que el plan se reformara y volviese a reformar. Porque esto es lo que permite que ese plan, cuando se vuelva obsoleto, vuelva a ser reformado y vuelva a ser hecho útil. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Victoria nos va a contar qué obstáculos. ¿Tuvieron obstáculos? Me imagino que sí. Primero, buenas tardes a todos. Sí, claramente tuvimos obstáculos. Con el sector con el que más tuvimos obstáculos fue con el sector docente, porque en las reuniones como las que dijo Felipe, siempre encontramos un trato por un grupo mayoritario de los docentes muy hostil, con comentarios a veces que nos sorprendían y que nos descolocaban, porque nosotros íbamos con la intención siempre de construir una educación en conjunto y yendo los dos para el mismo lado. Sin embargo, a pesar de eso, que eso sucedió al principio, con muchos más encuentros, con mucha más participación nuestra, insistiendo mucho, logramos que participen de jornadas y dentro de los espacios también institucionales del colegio, como el Consejo Académico o el Consejo de Escuelas Resolutivo, y logramos poner en agenda de todos, tanto docentes como alumnos, la idea de la reforma de los planes. Después, con las autoridades, que es otro de los sectores, no tuvimos casi ningún problema, no tuvimos ningún problema, porque ya desde un principio nos dieron el aval y su apoyo para continuar con el proyecto en una reunión que tuvimos con el rector de la Universidad de Buenos Aires, Barbieri, y con el secretario de Escuelas Medias, Oscar García. Y además, no solamente en esa reunión nos dieron el aval para seguir con esto, sino que en el transcurso de todo este proceso, de todo este año, siempre fueron abiertos a darnos autorizaciones para asistir a congresos como este, a realizar círculos de debate o realizar pasadas, que es entrar a una clase 5 o 10 minutos y contar un poco cómo sigue todo este tema y invitarlos a alguna actividad a los alumnos y hacer charlas con especialistas. Y por último, como para ir cerrando, está el sector de los alumnos, que fue como un intermedio entre la dificultad de los docentes y la facilidad que tuvimos con las autoridades. Al principio nos costó mucho hacerlos participar de todo esto, sobre todo porque era muy difícil sacarlos un poco de la idea de la escuela tradicional y del formato de un profesor dando una clase expositiva y los alumnos escuchando. Pero nosotros creemos que un gran punto de inflexión fue los círculos de debate, porque en esos círculos el debate era mucho más humano, por así decirlo, con preguntas como la que contó Feli, y además ahí era más directo la invitación a participar de la comisión. Entonces con el tiempo logramos prenderles un poco la chispa y hacerles notar sobre todo que su voz vale y que acá en todos estos debates con autoridades y con docentes ninguna voz vale más que otra, porque nosotros creemos y entendemos que los docentes aportan su visión desde la experiencia, desde la educación, desde la formación. Nosotros aportamos la visión desde el banco, desde lo que nos transmiten, y que las autoridades también nos transmiten todo lo que es más legal y todo lo que es más administrativo, que a veces nosotros no tenemos idea. ¿Y qué aprendieron a partir de la participación en este proyecto? ¿Aprendieron cosas nuevas? Sí, aprendimos un montón de cosas. Una de las más notables fue poder expresar nuestras ideas más claramente o más claras, porque a veces las primeras reuniones que teníamos con docentes eran adultos que justamente presentaban un trato hostil y nosotros nos quedábamos medio agachaditos y con miedo, y con el tiempo empezamos a ponernos más firmes en todo este tema y a poder expresarnos mejor. Aprendimos también a aceptar las críticas, porque nosotros al principio volábamos muy alto y pensábamos una educación muy superadora, y con el tiempo nos dimos cuenta que tal vez algunas cosas no se podían hacer y todo ese tipo de cosas. Y lo más remarcable es que aprendimos a romper un poco la estructura de la escuela tradicional, porque nosotros
al principio las ideas que nos planteaban nos parecían muy locas o raras, y con el tiempo nos dimos cuenta que no solo estaba bueno las ideas que presentaban, sino que a veces nosotros mismos creábamos esas ideas y de repente nos encontrábamos yendo a otra reunión con otro departamento, con una idea superadora y que nos había surgido completamente desde nosotros. Bueno, gracias, chicos. Quédense. Bueno, simplemente, seguramente ustedes conocen también otras experiencias más pequeñas, más grandes, diferentes, sobre cómo los chicos pueden hacerse responsables y aportar a la mejora de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Tenemos mucho para aprender en esto, tenemos muchos miedos que perder, los adultos digo, y una enorme responsabilidad que es acompañar en el crecimiento de una voz y de una participación responsable, ciudadana. Toda reforma que nos propongamos debe ser entonces con los alumnos, no sin ellos. Muchas gracias.